Os doy la bienvenida a los tutoriales del comentario de texto de la lectura obligatoria, que es el discurso del método, las partes segunda y cuarta de René Descartes. Voy a grabarlo en varias sesiones porque el texto es un poco largo y sería muy pesado y excesivo, tendría demasiado peso. Bueno, las partes que tenemos del discurso son la segunda parte, que la tenéis aquí, ¿no? La segunda parte. Y por otra parte, en segundo lugar, tendremos la cuarta parte. La tercera parte, evidentemente, no está. No está, bueno, hay más partes, ¿no? Pero que en principio solamente tenemos estas dos. La tercera parte es importante porque hace referencia en el texto. Se llama la moral por provisión o por aprovisionamiento o moral provisional. Que, bueno, hay una referencia en el texto, ya la veremos. No es muy importante. Bueno, la primera parte la podríamos llamar las reglas del método. Se podría titular las reglas del método porque es de lo que trata fundamentalmente. Mientras que la cuarta parte es donde ese método ya lo aplica la filosofía y lo podríamos llamar los fundamentos de la metafísica de Descartes, que metafísica es el término que él utiliza, que en realidad se refiere a la teoría de la realidad o lo que nosotros debemos conocer ya como ontología. En esta parte, en esta cuarta parte, Descartes lo que nos analiza y de lo que nos habla es de la existencia del alma, es decir, el yo, la existencia de Dios y la existencia del mundo. Es decir, en esta cuarta parte lo que hace es coger el método y aplicarlo a la filosofía. Nos vamos a la segunda parte. Esta segunda parte se puede dividir a su vez en dos grandes apartados. Uno que está en amarillo, como veis, que es donde desarrolla las reglas del método, que son estas que están aquí, estas de aquí, desde el primero hasta según el último, son las 4 reglas. Y por lo tanto, ese primer apartado de la segunda parte podríamos calificarlo como las reglas del método, que es el tema central. El segundo apartado, que va desde las largas cadenas de razones hasta el final, trataría precisamente de la aplicación del método y las consecuencias del método. Es decir, una vez que tenemos el método, pues lo aplicamos. Descartes pretende aplicarlo y extraer conclusiones de la utilidad o no utilidad o las consecuencias que ha tenido la aplicación del método. Este es el segundo apartado, podemos decir, que es secundario, no es tan importante, pero bueno, que hay que verlo también, de la segunda parte del discurso del método. Estamos con la segunda parte del discurso del método que tiene, repetimos, dos subapartados. Dos apartados. Un primer apartado, que son las reglas, donde las describe y describe el método, y un segundo apartado, en el que lo que hace es aplicar el método, pues, y extraer consecuencias de esa aplicación al método, y también va a aparecer algo muy importante que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la cuarta parte. Nos vamos al primer párrafo, a dividir y analizar el primer apartado de la segunda parte, las reglas del método. Lo primero que hay que decir antes de empezar es que esta obra, el discurso del método, no solamente se trata de una obra filosófica, que lo es, que tiene una dificultad propia de la filosofía, con un vocabulario propio técnico, pero sí, teniendo en cuenta que es un texto que tiene una intención divulgativa y aunque evidentemente sus razonamientos a veces son complejos, intenta suavizar mucho de las posiciones que desarrolla más extensamente en una obra de mayor envergadura, mucho más filosófica, llamada Meditaciones Metafísicas, que empezó a escribirla antes del discurso y que la terminó algo después. De hecho, esa es su verdadera obra, la obra en la que se basan mis apuntes y es la obra verdaderamente que expresa el pensamiento más sólido de Descartes. Es mucho más compleja. Esta, el discurso del método, es una obra que hizo en el intermedio de esa otra, de meditaciones metafísicas, y tuvo un sentido más divulgativo y suavizó muchas de las posiciones que él realmente tenía y que defendía y que aparecen en meditaciones metafísicas.
pero no deja de ser un texto filosófico, un texto con la complejidad propia de un texto filosófico. Tiene varias peculiaridades, es que está escrita en francés por primera vez, no es con esa intención divulgativa, y además tiene un estilo muy personal, nuevo, novedoso, que es autobiográfico y que nos muestra cómo el centro ahora en la filosofía es en la propia subjetividad y también nos muestra un carácter, ese carácter propio de la personalidad de Descartes, que es el conservadurismo, el, el no rebelarse, ¿no? No pretender rebelarse en ningún momento contra el statu quo, ¿no? Quizás por miedo, quizás por ese conservadurismo, pero en este sentido Descartes intenta protegerse posiblemente también con este modo de presentarnos su filosofía como algo personal y algo autobiográfico, ¿no? Bueno, pues nos centramos ya dentro de la segunda parte, en el primer apartado que hemos dicho son las reglas del método, donde las describe y hay una introducción previa. No presenta directamente las reglas, sino que antes hay una introducción previa y nos dice cómo ha llegado a ellas, ¿no? Cómo ha llegado a esas reglas del método. Así que dentro de este primer apartado podemos distinguir tres grandes temáticas, ¿no? Tres partes, tres bloques. Y van por párrafos. En el primer párrafo, que es desde el comienzo, pero al igual, hasta las cosas de las que mi espíritu fuera capaz, Descartes aquí nos presenta su intención. Nos dice que él va en búsqueda de un método que nos oriente, que nos encamine a nuestro objetivo. El método tiene una finalidad, es un camino, es un medio para llegar a dónde, a la certeza absoluta. En este primer párrafo, aquí, nos muestra, por lo tanto, un método que nos garantice lo que él denomina el uso recto de la razón. Utilizar adecuadamente la razón es para él el método, es el camino para llegar a la certeza, porque ya sabéis que es racionalista y la razón es el único medio de conocimiento. ¿Cómo define Descartes método? Pues lo define como el uso recto de la razón, es decir, con rectitud. Si utilizamos la razón adecuadamente, tenemos el camino que nos va a llevar a la certeza. Recordemos, además, que en Descartes el saber es único, porque la razón es única. Así que hay un único método, el método que utiliza bien la razón. Es un método basado en la propia razón, un método que nos garantiza el uso adecuado de la razón y nos proporciona el saber, el único saber. Porque para Descartes el saber es único, él lo denomina bona mens. A continuación, en esta última parte, nos reconoce la inexistencia de ese método. No existe ningún modelo a seguir y nos hace una propuesta, nos dice cuál es su decisión. Él va a ser cauteloso para encontrarlo, va a tener mucha cautela, va a ser muy cuidadoso, va a intentar no caer de ninguna manera en el error. ¿Mm? Evidentemente, sin rechazar por completo la moral vigente ni las costumbres. ¿Por qué? Pues evidentemente porque por ese carácter conservador que tiene Descartes y porque de alguna manera se protege, ¿no? Yo no pretendo cambiar la moral, sino que pretendo hacer un cambio teórico. La moral es algo práctico que tiene que ver con la vida, con cambiar la vida, y Descartes aquí es consciente de que está haciendo un cambio, pero un cambio que él insiste en que es un cambio teórico. La moral va a mantenerse a salvo. De hecho, la tercera parte del discurso del método es la moral por provisión. Es decir, yo no voy a dejar la moral vigente, la voy a cuestionar, la voy a mantener provisionalmente, aunque no sea muy razonada, porque ya sabemos que el único criterio es la razón. Por lo tanto, la moral también debería basarse en la razón. Pero, aunque no realmente no nos vaya a proporcionar un fundamento racional, la razón que hay vigente, no esté basada en la razón, lo voy a tomar como verdadero y no me la voy a cuestionar y la voy a tomar por provisión porque no pretendo cambiarla y porque mi objetivo es teórico. Mi objetivo es la verdad, no el bien moral, no cambiarlo, no cambiar las normas de comportamiento, sino cambiar la filosofía, lo teórico. Eso precisamente lo dice aquí, ¿no? No quise comenzar a rechazar por completo algunas de las opiniones que hubiesen podido deslizarse durante otra etapa de mi vida en mis creencias, sin haber sido asimiladas en la virtud de la razón, hasta que no hubiese empleado el tiempo suficiente para completar el proyecto emprendido e indagar el verdadero método.
Es decir, que por el momento esas opiniones morales, la vamos a mantener a salvo. Siguiente párrafo. A continuación decide analizar los métodos de las disciplinas que ha estudiado, que él conoce, que él domina. Estas disciplinas que él conoce, que ha estudiado filosofía, ha estudiado derecho, pero domina la filosofía escolástica, es un gran conocedor de ella y está muy preparado. Estas disciplinas que él domina son tres. La lógica, por una parte, que es la lógica escolástica, que viene de Aristóteles. La geometría, o lo que él denomina análisis de los antiguos, que se refiere fundamentalmente a la geometría clásica, la geometría de Euclides. Y en tercer lugar, una ciencia que en ese momento estaba muy pujante y que había avanzado mucho, que es el álgebra. El álgebra él también lo llama el análisis de los modernos, porque evidentemente en este momento se producen importantes cambios en el ámbito del álgebra, en el ámbito de la aritmética, de la matemática entendida como aritmética, como números. Bueno, en cuanto al primer punto, ¿no? a la lógica, que estas tres artes o ciencias están aquí nombradas, y aquí ya nos habla ya de la lógica. La lógica aristotélica es la lógica del silogismo, que utilizó la escolástica y que además fue renovada en el Renacimiento aquí habla del arte del Lulio, por Ramón Llull. Eso fue en el Renacimiento. Ramón Llull es mallorquí y hizo una renovación de esa lógica aristotélica. Descartes aquí realiza una dura crítica a esta lógica, tanto a la de Llull como a la de la escolástica, a la de aristotélica del silogismo. Silogismo es, como se denomina, la lógica de Aristóteles, es el mecanismo que utiliza Aristóteles para razonar, porque la lógica lo que nos ayuda es a razonar, establecer reglas de razonamiento. Pues el silogismo son estas reglas, ¿no? Bueno, pues Descartes realizó una dura crítica a la lógica por considerarla una técnica algo superfluo. Superfluo quiere decir que no hace falta, que no es necesaria, porque no nos enseña ninguna verdad nueva, no nos proporciona nada nuevo, sino que a partir de algo dado no nos da nada nuevo, no avanza. Por lo tanto, es una disciplina, una ciencia que es inútil, ¿no? Incluso peligrosa, nos dice él. Siempre atacó muy duramente a la lógica, ¿no? También nos habla de la cantidad de reglas que tiene, ¿no? Que son tantas y tan complejas que es tan difícil separar la verdad, ¿no? O lo que es útil de lo que es inútil, como sacar una diana o una Minerva de un bloque de mármol aún no trabajado. Es decir, es muy difícil, ¿no? A continuación aparece el segundo, ¿no? La segunda ciencia, y nos habla respecto al análisis de los antiguos. ¿Qué es el análisis de los antiguos? El análisis de los antiguos se refiere a la geometría de Euclides. La geometría de Euclides. El álgebra de los modernos es la aritmética de esa época que se había renovado. En cuanto al análisis de los antiguos o geometría, que es la geometría de Euclides, nos dice que esa disciplina, esa ciencia, trabaja con figuras, sin el uso de signos algebraicos. Es decir, se hacía geometría, pero únicamente a través de figuras e imágenes. Por lo tanto, por lo que él considera que se recurre excesivamente a las imágenes, a la imaginación. Se fundamenta menos en la razón, por lo tanto, y más en los sentidos, ¿no? Porque las imágenes se captan a través de los sentidos. En este sentido, por lo tanto, el objeto del que trata fundamentalmente la geometría, o el análisis de los antiguos, no es tanto los contenidos de la razón, sino imágenes de la imaginación, de la sensación, y esto para él es un defecto. En tercer lugar, él también ha conocido un método nuevo en la modernidad que ha surgido, ese avance matemático que ha habido importante, que es el análisis de los geómetras o el álgebra. Aquí se ha aplicado el método, pero a ver qué dificultades tiene. Descartes nos enseña sus dificultades, ¿no? Se ha aplicado el método, pero tiene deficiencias. ¿Cuál es la deficiencia? El razonamiento se basa aquí en signos algebraicos, en la aritmética, en números. Se basa en números. Esto, para Descartes, lo que hace es provocar en muchas ocasiones confusión y oscuridad. Esa dependencia de los números a veces no permiten ver con claridad el razonamiento. Aquí nos ha mostrado ya los defectos que tiene, por lo tanto, el método, los distintos métodos que él ha conocido, aplicados a distintas ciencias. Y Descartes ya concluye
Descartes ya a continuación, en este mismo párrafo, nos va concluyendo. Nos dice que el objetivo que él tiene para su método es que el método recoja las ventajas de estas tres ciencias, porque tienen cosas buenas. Hemos hablado de las malas. ¿Para qué? Para eliminarlas, pero tiene buenas. Y así, pues, utilizarlo para elaborar su propio método, recoger lo bueno y eliminar aquello que acabamos de analizar y que son elementos negativos o caracteres negativos de ese método. Así lo que va a hacer es compensar, pues, y tener un método, compensar esas deficiencias y tener un método nuevo, pero un método mucho más completo. Así pues, se propone un método que recoja las ventajas de esas tres ciencias, del uso de la razón o el método utilizado en esas ciencias, pero excluyendo sus debilidades, excluyendo y eliminando y dejando fuera las deficiencias que ha encontrado. Así, de la lógica, ¿qué va a recoger? Pues nos dice que de la lógica va a recoger el uso recto de la razón, porque al fin y al cabo la lógica lo que intenta es marcarnos cómo tenemos que utilizar la razón. De la geometría clásica de Euclides, ¿qué vamos a recoger? Que es una ciencia que aporta nuevas verdades, que es una ciencia que avanza, y eso es importante. ¿Y del álgebra de los modelos qué va a recoger? Pues va a recoger las reglas, que tiene unas reglas muy estrictas, muy rígidas, muy claras, y que estrictamente aplicadas nos dan buenos resultados. Pues con esto ya estamos en disposición de tener un buen método. Vamos al método. Tenemos ya las reglas. Son 4. Tiene el ideal de simplicidad del Renacimiento. Cuanto más sencillo y menos complejas las reglas, más útil el método. Son 4 reglas. Primero, segundo, tercero y el último. En realidad son reglas, por lo tanto es la primera regla, la segunda regla, la tercera regla y la cuarta regla. ¿Cómo las vamos a calificar? Bueno, las calificamos como primera regla, regla de la evidencia, el primero. Segunda regla, regla del análisis, el segundo. Tercera regla, regla de la síntesis, el tercero. Cuarta regla, regla de la enumeración o revisión completa, que es precisamente según el último. Vamos con la primera regla. En la primera regla hay dos aspectos importantes, básicos. Por una parte, establece el principio de evidencia como único criterio de verdad. ¿Qué es la verdad? Pues nos lo dice bien clarito. Aquí nos dice qué es la verdad. La verdad es lo evidente. Aquello que se ha conocido evidentemente como tal. La evidencia es la definición de verdad. Y a continuación señala las dos características o propiedades que tiene que cumplir la evidencia, que son dos, la claridad y la distinción. Aquí y aquí. Estas dos. Y aquí tenemos la definición de verdad, tenemos las dos notas básicas, la claridad ya sabemos que es que se nos muestra totalmente en su estructura interna de forma diáfana, sin ninguna ocultación, y distinta quiere decir que no se confunde con ninguna otra realidad ni verdad, sino que se manifiesta completamente separada de todo lo demás. Vamos con la segunda regla. La segunda regla es la del análisis. Aquí se trata de descomponer o dividir las ideas complejas o conocimientos complejos en sus elementos simples. Es decir, llegar a los átomos, a los elementos indivisibles que conforman ese conocimiento o esa idea compleja. Así que vamos de lo desconocido, que es lo complejo, a algo más simple que podamos conocer directamente, que podamos conocer de forma evidente. Tercera regla. La tercera regla es la regla de la síntesis. Se trata del complemento a la segunda regla. No nos podemos quedar en los elementos simples y comprender el interior de lo complejo, de la idea compleja, del conocimiento complejo. Ahora se trata de recomponerlo. Consiste en establecer un orden deductivo, matemático, un orden lógico, racional, de la razón, que nos lleve desde lo simple a lo complejo. Desde lo que conocemos hasta lo que desconocíamos y que tenemos que reconstruirlo. Es decir, se comienza por los elementos simples, por lo que él llama también naturalezas simples, y este orden lógico de lo simple a lo complejo hay que establecerlo.
o suponerlo si no está. Es decir, hay que intentar conectar de alguna manera esos elementos simples para llegar a lo complejo. Aunque no, aunque no esté en la realidad, lo debemos suponer y debemos buscar la conexión. Y de esta manera lo que hacemos es ordenar las ideas simples, enderezándolas y llevándolas hasta comprender lo complejo. Empezamos por lo simple y comprendemos al final lo complejo y tenemos resuelto pues lo que, lo que queríamos, el objetivo que teníamos, conocer con seguridad, utilizando la razón. Cuarta regla. La cuarta regla es la contraprueba o prueba de cierre, que justifica la segunda y la tercera, porque son reglas que tienen un procedimiento y puede haber errores, y se llama regla de la enumeración o revisión completa. Se trata de revisar exhaustivamente todo lo que hemos hecho, todo lo realizado, especialmente en la síntesis, para eliminar las posibles deficiencias y errores que se hayan podido cometer. Se trata de asegurar que hemos utilizado adecuadamente el método, sobre todo en la regla del análisis y en la síntesis. Vamos con el segundo apartado de la segunda parte. Hemos visto ya las reglas del método, el amarillo, ahora vamos al verde. El verde es precisamente la aplicación del método. Ya tenemos el método, ahora tenemos que aplicarlo y extraer conclusiones, consecuencias, porque vamos a ver que aquí nos manifiesta cuál es su objetivo con el método. Y por lo tanto tiene que extraer conclusiones. Hay un primer... Tiene dos subapartados. Uno primero, que iría desde las largas razones hasta las reglas de la aritmética, desde aquí hasta aquí, es decir, son estos dos párrafos, ¿los veis? Son largos. Tenemos dos párrafos en los que Descartes, en primer lugar, tenemos aquí un primer subapartado, que precisamente aquí de lo que va a hacer es aplicar el método al álgebra, es decir, al análisis de los modernos, a la aritmética, y es lo mismo, aritmética, álgebra, análisis de los modernos, es este cambio que ha habido en la matemática, que es un cambio que se ha producido en la aritmética, en los números. Mientras que la geometría es el análisis de los antiguos porque no ha cambiado nada y es una ciencia antigua, desde Euclides, desde el siglo V, VI antes de Cristo. Bueno, aquí tenemos esa primera parte. Aquí Descartes comienza aplicando nada más empezar en este apartado que va desde las largas razones hasta, hemos dicho, que es muy largo, como veis, hasta las reglas de la aritmética, nos encontramos que Descartes lo que hace aquí es aplicar, como ya hemos dicho, el método a las ciencias que él considera más fáciles. Nos lo dice aquí al principio. Comencé por las más fáciles, por medio de las cuales generalmente los geómetras llegan a las demostraciones más difíciles, pero más adelante nos dice que son las ciencias más fáciles. A ver, que lo vea. Sí, aquí nada más empezar. Las largas cadenas de razones simples y fáciles, por medio de las cuales generalmente los geómetras llegan a alcanzar las demostraciones más difíciles, es decir, una demostración difícil es resuelta de manera sencilla y simple gracias a las matemáticas. Son en realidad, para Descartes, las ciencias más fáciles. De hecho, la palabra mathematique, matemática quiere decir lo más enseñable, lo más fácil de enseñar, es lo que quiere decir, lo máximamente enseñable en el griego. Por lo tanto, para los griegos y también para Descartes, la matemática es la ciencia, la disciplina más fácil. Aunque nos resulte difícil, como está basada en la razón, es la más fácil, la más fundamentada. Descartes, por lo tanto, comienza con estas ciencias, con las matemáticas. Valora la validez y eficacia del método matemático como ejemplo de certeza y evidencia. Nos dice que efectivamente la matemática pues es una ciencia que nos garantiza estar en la certeza siempre y en la evidencia. Por lo tanto, es muy útil para nuestro objetivo. Cita sus características. Por un lado, en general. En general nos dice que no tiene más utilidad que la de habituar mi ingenio. La tenemos por aquí. Por las más sencillas.
lo veo, pero debe ser entre todo aquello. Bueno, no lo veo, pero sí que nos habla del ingenio, que es habituar mi ingenio. Habituar mi ingenio quiere decir que nos acostumbra a utilizar la razón. Es una forma de acostumbrarnos. Aquí, aquí está. El que habituarían mi ingenio a considerar atentamente la verdad y a no contentarse con falsas razones. Es decir, que de alguna manera la matemática nos predispone a utilizar adecuadamente la razón y a comprender matemáticamente, a comprender racionalmente, a utilizar el pensamiento racional de forma habitual y adecuada. Así pues, por un lado, en general, las ciencias matemáticas, la utilidad que tienen no es otra que la de habituar mi ingenio o entendimiento a la verdad. No se trata, eso sí, lo dice a continuación, no está hablando de las ciencias particulares o aplicadas que establecía la filosofía escolástica, con las que él está completamente en desacuerdo y que no comparte, que no las considera muy inútiles, esas aplicaciones de la matemática, esas ciencias particulares matemáticas que la escolástica utilizó. En cuanto al álgebra, ahora analiza el álgebra. Nos ha hablado en general y ahora analiza el álgebra, es decir, el análisis de los modernos, el álgebra de los modernos, la aritmética. Él considera que tanto el álgebra como la geometría tratan de las proporciones. La proporción, los números son proporciones y las líneas, las medidas, un triángulo, pues cuando son los tres lados iguales establece una proporción de igualdad entre los tres lados del triángulo. Cuando es un triángulo equilátero, es decir, es una cuestión de proporciones, tanto el álgebra como la geometría. ¿Qué ocurre? Que el álgebra trata las proporciones en particular, mientras que la geometría las proporciones las trata en relación a otras proporciones. Es decir, se establece un triángulo equilátero con tres lados exactamente iguales, mientras que los números, pues cada número es una proporción particular. En este sentido tratan de proporciones, pero de forma muy diferente. En cuanto al álgebra, por lo tanto, al álgebra le propone, al utilizar el método, lo que hace Descartes y lo que propone es utilizar y apoyarlo en las imágenes. Es decir, nos vamos a apoyar en la aritmética, en el álgebra, en la matemática, en aquello que utiliza y que es un defecto de la geometría. Es decir, va a utilizar el defecto de la geometría para aplicarlo a la aritmética. En este caso, la aritmética se va a basar en imágenes, se va a apoyar en la imaginación. Imaginación en el sentido de conocimiento basado en imágenes. Y también en los sentidos, de manera que sea más sencillo comprenderlo. Es decir, el defecto de la geometría, que es un defecto de la geometría, lo que va a hacer es introducirlo aquí para compensar precisamente que a la aritmética le falta ese fundamento en la imagen, en los sentidos, para ser más fácil de comprender y ser más claro. Compensa así el defecto en el análisis del primer apartado, los defectos de uno, los compensa y así mejora cada una de las ciencias. Compensa así el defecto citado en el análisis del primer apartado, aclarando la confusión de utilizar solo símbolos algebraicos. Cuando utilizamos solo símbolos algebraicos, decía Descartes en el primer subapartado o apartado, pues nos llevaba a confusión. ¿Cómo se soluciona? Pues justamente utilizando, compensando esa dificultad, ese defecto, utilizando un defecto que tiene la geometría, pero que es útil, que es el basarse en imágenes. Descartes fue el que inició esta geometría, el aplicar precisamente en la geometría el análisis, ¿no? El análisis matemático, el introducir en las imágenes números. Hasta ahora no se había hecho y Descartes es el que introduce la geometría analítica. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Es lo que propone ahora. En cuanto al análisis de las proporciones tomadas en su conjunto o geometría o análisis de los antiguos, se deben utilizar símbolos algebraicos, cifras. Así todo será mucho más claro. En particular y otras ocasiones solamente debía retener o comprender varias conjuntamente en mi memoria. Opinaba que para mejor analizarlas en particular debía suponer que se daban entre líneas puesto que no encontraba nada más simple ni que pudiera representar con mayor distinción ante mi imaginación y sentidos. Es decir, aquí nos hablaba del álgebra, ¿no?
que el álgebra precisamente tiene que utilizar y apoyarse e intentar utilizar las imágenes de alguna manera para compensar esa oscuridad que tiene. Entonces ahora nos habla de las proporciones en conjunto, la geometría, en la que se deben utilizar símbolos algebraicos, cifras, geometría analítica, la que inventa Descartes, que es el defecto del álgebra. Es decir, el defecto del álgebra, el de tener tantas cifras, pues lo utilizo como beneficio en la geometría, compensando los defectos de una con las virtudes de la otra. Es decir, ha cogido el defecto de una y lo ha pasado a la otra para precisamente para mejorar a esa otra ciencia y así lo ha hecho con ambas, con la geometría y con la aritmética. A la aritmética le introduce imágenes, que es el defecto de la geometría, y a la geometría le introduce cifras, que es el defecto de la aritmética. De esta manera se compensa y obtenemos buenos resultados. Descartes aquí lo que va a hacer es concluir precisamente, nos concluye, en este apartado ya, concluye que el uso recto de la razón o método aplicado a la matemática proporciona en poco tiempo muy buenos resultados. Ha sido realmente pues muy eficaz, muy adecuado y todo ha salido en poco tiempo, ha dado unos beneficios increíbles, ¿no? Vamos a leer un poco por aquí, por ejemplo, la exacta observancia de estos escasos preceptos, ideal de simplicidad, que había escogido, me proporcionó tal facilidad para resolver todas las cuestiones tratadas por estas dos ciencias que en 2 o 3 meses que empleé en su examen, habiendo comenzado por las más simples y más generales, siendo a la vez cada verdad que encontraba una regla útil con vistas a alcanzar otras verdades, es útil porque nos aportan verdades ya por sí mismas, pero al haberlas compensado y al haberlas cambiado, al haberles dado ese giro, no solamente llegué a concluir el análisis de cuestiones que en otra ocasión había juzgado de gran dificultad, sino que también me pareció cuando concluí este trabajo que podía determinar en tales cuestiones en qué medios y hasta dónde era posible alcanzar soluciones de lo que ignoraba. Es decir, que tuvo un éxito tremendo, resolvió problemas muy difíciles y también vio hasta dónde puede llegar la matemática y por lo tanto dominarla completamente. Vamos al último subapartado, el subapartado 2 de, esta, de este apartado dentro de la segunda parte, ¿no? Estamos aplicando el método, ¿eh? Ahora hemos hablado de las matemáticas, tanto la geometría como la aritmética, hemos aplicado el método, hemos visto que lo ha hecho compensando los defectos de una por la otra, le ha dado unos beneficios enormes y ahora ya vamos a ir al siguiente apartado, al siguiente subapartado. Aquí de lo que se trata ya es de aplicar el método, precisamente, vamos a aplicar el método, pero lo vamos a aplicar a las demás ciencias, ¿eh? Vamos a aplicarlo, no solamente lo hemos aplicado a las matemáticas con éxito, vamos a ver si lo podemos aplicar a las demás ciencias. Vale, bueno, pues aquí Descartes lo que es la última parte ya del discurso, de esta parte, perdón, del discurso no, de la segunda parte del discurso del método, y aquí ya esta parte es importante porque aquí hay una referencia ya a la filosofía, a su proyecto. Bueno, por último, en este caso tenemos un último subapartado, la aplicación del método, en el que aplica el método a las demás ciencias y en concreto la filosofía, que es su proyecto, que es lo que nos va a parecer aquí de importante. Después de comprobar el éxito del método matemáticas, ahora puede dedicarse a aplicarlo a otras ciencias. Y es aquí donde aparece precisamente su proyecto. El proyecto es aplicarlo a la filosofía, es decir, edificar el saber de modo ordenado, porque la filosofía es el tronco del árbol del saber. Vamos, por lo tanto, es un objetivo fundamental, muy importante, porque el saber es único y la ciencia es como la filosofía es como el tronco. Se trata de aplicarlo a la filosofía, que es muy necesario, porque si queremos construir el árbol del saber o edificarlo, el saber, tenemos que empezar por la ciencia, el pensamiento, el saber central, que es la filosofía, que es el que lo va a sostener todo el árbol y todo el edificio. Se trata de edificar el saber de modo ordenado, asentar la base del árbol de la ciencia, del edificio de la ciencia, mediante la aplicación del método, es decir, este uso recto de la razón, a la filosofía. ¿Dónde aparece? Pues aparece aquí. Pero habiéndome prevenido de que sus principios
deberían estar tomados de la filosofía, es decir, que los principios de la filosofía están en la base de todo el saber, en la cual además en la filosofía no encontraba nada cierto, una referencia clara a toda la escolástica, a toda la filosofía anterior, crítica, no ha habido filosofía que haya proporcionado ninguna seguridad, pensaba que era necesario, ante todo, que tratase de establecer los principios de esa filosofía. ¿Cómo? Con el método, de una manera adecuada, recta, con el recto uso de la razón. Porque al fin y al cabo la filosofía es una parte más dentro del único saber que hay, que es el único saber de la razón única, del método único. Por lo tanto, está proponiéndonos aplicar el método a la filosofía. Y puesto que era, nos dice a continuación aquí, lo más importante en el mundo, y se trataba de un tema en el que la precipitación y la prevención son dos defectos que Descartes achaca a la razón humana, a la debilidad humana, ¿no? Precipitarse, ¿en qué consiste? Pues precipitarse consiste en tomar como verdadero, como evidente, algo que todavía no se ha demostrado. Y la prevención es todo lo contrario, ser tan excesivamente cauteloso que para él es importante la prevención, pero no hasta caer en el error de no admitir algo verdadero cuando es evidente. Porque en muchas ocasiones somos tan cautos, tan precavidos, que no queremos reconocer la evidencia de algo. Descartes dice que hay que evitar también la prevención. Nos dice que estos dos son defectos, los defectos que más se debían temer. Juzgue, nos dice, que no debía intentar tal tarea hasta que no tuviese una madurez superior a la que se posee a los 23 años. Aquí nos recomienda incluso, esto muy platónico también, ¿no? Que nos dice que la filosofía quizás haya que dejarla para una etapa de madurez muy elevada, ¿no? En Platón hablábamos del último paso de la paideia, cuando ya llegamos a la dialéctica, estamos llegando a la parte más elevada de la dialéctica, nos hablaba de 30 y tantos años, ¿no? Aquí él también nos dice que, bueno, para emprender la tarea de la filosofía, de esos principios de la filosofía, aplicar el método de la filosofía, hay que dejarlo para cuando uno tenga suficiente madurez, más de 23, ¿no? Y esto ya nos muestra, por lo tanto, la importancia que tiene la aplicación del método, que es lo que va a hacer precisamente la cuarta parte. Pero eso ya lo veremos en otro video tutorial, así que no os quiero cansar más y os dejo y repasar un poco esto. Recordad que lo más importante de esta segunda parte del discurso del método, lo más importante con diferencia son las 4 reglas del método, que quizás un apartado, una parte dentro de este texto, de esta segunda parte del discurso, es precisamente el último párrafo también, que es donde aparece la referencia a su proyecto filosófico, ¿no? Esto que dice aquí de aplicar a la filosofía el método. Y por lo tanto el resto es secundario, no hay que dominarlo, solamente es difícilmente factible que caiga en un examen, porque hablar de la geometría, la aritmética no nos interesa y no tiene que ver con lo que hemos hablado con lo que hablamos en filosofía, son referencias más bien científicas y propias de la época. Entonces, centraros sobre todo en la segunda parte. Recordad, en la segunda parte del discurso, en la lectura, os tendréis que centrar muy bien y prepararos muy bien lo que son las reglas del método y, por supuesto, el proyecto filosófico, no tan importante, pero sí, hay que saberlo, hay que saber que hay esta parte de aquí en la que Descartes nos recuerda pues, que él lo que quiere hacer es aplicar el método a la filosofía, que ese es su proyecto. Bueno, pues nada más, me despido y hasta la próxima vez, que será pronto, que en cuanto termine el siguiente video tutorial os lo enviaré también por Moodle. Hasta pronto. Ánimo.